Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a esta edición más de una entrevista de Energía Debate, un cafecito energético y estamos en esta ocasión con Cleanto Leite, director general de Terminal Química Puerto México, que es un proyecto que se desarrolla con Braskem Idesa y que nos van a platicar un poquito al respecto, pero de eso y más estaremos hablando aquí en Energía a Debate. Neto, muchas gracias por esta oportunidad de platicar sobre estos proyectos que tienen, pero antes que nada yo creo que algo que podríamos platicarle a nuestros amigos que nos están escuchando es ¿qué es Terminal Química Puerto México? Bueno, gracias, Pum. Un gusto estar aquí conversando contigo. Mira, Terminal Química Puerto México es, después del proyecto Etileno 21 de Braskem Idesa, la más importante inversión en el sector químico de los últimos 6, 8 años. Porque la más importante fue el proyecto, el complejo de Etileno 21, y que fue la más importante inversión en más de 30 años. Y ahora la próxima es este terminal. La Terminal Química Puerto México surge de una necesidad de complementar la producción, el acceso a materia prima etano, que es materia prima básica para la petroquímica, debido a la insuficiente producción de etano en el país, ¿no? Cuando Braskem Idesa fue creada, y fue creada por invitación de Pemex a un conjunto de empresas a hacer una inversión en un nuevo gran complejo petroquímico, y eso fue ahí por los años de 2008, hizo una invitación a más de 30 empresas, y el grupo Braskem de Brasil, en asociación con el grupo Idesa de México, se asociaron y fueron ganadores de ese proceso, donde Pemex ofreció un contrato de materia prima de largo plazo, de etano, que es un bloque fundamental para la petroquímica. En contrapartida tenían la obligación de hacer una inversión en un gran complejo petroquímico. Y eso fue hecho. Ese proceso fue, entre procesos y todo, terminó en 2010 con la creación de Braskem Idesa. Ahí inició todo el proyecto, ingeniería, construcción, y en 2016 se inauguró ese gran complejo petroquímico. Pero cuando cae la producción del gas natural bruto, cae la producción de las otras corrientes asociadas al gas natural, como el etano, propano, butano, etc. Y nada más para contarle un poquito a nuestros amigos, antes de seguir, ¿dónde está la terminal? La terminal está en Coatzacoalcos. En Coatzacoalcos. Está ahí muy cerquita del complejo de Braskem Idesa, que también se construyó en Coatzacoalcos, Veracruz. Entonces, con la caída de esa producción, se vio que no era posible tener etano suficiente para abastecer los complejos existentes de Pemex y el nuevo complejo que fue construido, el de Braskem Idesa. Entonces, la única solución para eso era construir una terminal de importación de etano y esa terminal complementar con esa importación la disponibilidad de materia prima para atender a esos complejos petroquímicos que existen en la región. De ahí nace la idea de Terminal Química Puerto México. Y Puerto México, solo para una anécdota, así que fue nuestra forma de homenajear la ciudad de Coatzacoalcos, porque Puerto México es el nombre histórico de Coatzacoalcos. En el Porfiriato se llamaba Puerto México. Pues ya lo tienen amigos, un tip más de aquí de Energía de Debate. Un poquito de historia local. Oye, y a ver, y un tema bien interesante. Te preguntaba la de ubicación geográfica para mostrarle algo a nuestros amigos que nos escuchan. Y es, el puerto, pues es una infraestructura estratégica. En este momento seguramente nos servirá para importar estas materias primas, el etano, pero si en algún momento se desarrolla la industria gasífera del norte del país, también se podría importar vía marítima desde el norte esta producción. No, sin duda. El etano, para quien no lo sabe, es así muy parecido con el gas natural, ¿no? El etano, para ser transportado a largas distancias, se hace por barcos criogénicos a menos 92 grados. Entonces, es un producto muy complejo, muy sofisticado, pero hay en abundancia aquí cerquita en Estados Unidos. Entonces, hoy se exporta etano de Estados Unidos hacia India,
hacia China, hacia Escocia, hacia Holanda, etc. Y nosotros somos el cliente para ese etano que sobra en Estados Unidos más próximo. Estamos a 2 días de barco de distancia, ¿no? Entonces, tiene todo sentido complementar esta falta de esta materia prima estratégica trayéndola de Estados Unidos, que tiene una gran abundancia. ¿Y de cuánto estamos hablando en términos de capacidad de la terminal? Entonces, la terminal fue diseñada para complementar el abasto que Pemex da a Braskem Idesa y también permitir futuras expansiones. Entonces, la terminal tiene una capacidad, está diseñada por una capacidad de 80,000 barriles por día, y en toneladas, tal vez para quedar más claro, estamos hablando de cerca de 1.400.000 toneladas año. Es una cantidad muy importante de etano. Entonces, es una terminal que diseñada con 2 grandes tanques de 50,000 metros cúbicos, y también se está construyendo un muelle especializado para recibir esos barcos criogénicos, que también son barcos especializados, etc. Entonces, la inversión de Terminal Química Puerto México se consiste de la construcción de un muelle para etano criogénico, la construcción de la terminal en sí, que son 2 grandes tanques de 50,000 metros cúbicos, más los equipos de procesamiento de este producto, y un conjunto de estaciones de bombeo y un etanoducto que conecta la terminal al complejo de Braskem Idesa de aproximadamente 10 kilómetros. Y ese etanoducto pasa también enfrente a los demás complejos petroquímicos de Pemex, el de Morelos y el de Cangrejera, y que también permite eventualmente la interconexión de esos complejos a esta terminal. O sea que la terminal tiene la capacidad de la infraestructura asociada para apoyar no solamente a esta iniciativa de Braskem, sino también en algún momento a la industria petroquímica. Exactamente. Nosotros decimos que la terminal química Puerto México vendrá para permitir el plena ocupación de las capacidades de los 3 grandes complejos petroquímicos que están ahí, Cangrejera, Morelos y BI. Cangrejera y Morelos no están conectados en este momento, pero al conectar BI, libera materia prima que hoy Pemex entrega a BI para que Pemex entregue también a sus complejos. Braskem Idesa opera 70-75% de su carga. Pemex también opera sus complejos a baja carga. Todo por falta de materia prima. Y a ver, esto me llama mucho la atención, porque acabas de decir que Braskem Idesa ahorita, su planta etileno 21, está operando al 75% de su capacidad. Ya, digamos, haciendo este puerto, esta terminal, podríamos llegar a ese 100%. ¿Qué implicaría en términos de volumen? ¿Cuánto adicional sería la producción? Entonces, con este terminal, Braskem Idesa, que hoy produce 750,000 toneladas año de polietilenos, ¿no? El etano se convierte en etileno y el etileno se convierte en polietileno. Entonces, hoy permitirá que Braskem opere a 1 millón de toneladas año, 1,50,000, y una posible expansión futura de unos 20%, llegando hasta 1,200,000 toneladas año. Wow. Y para que entiendas, México tiene un déficit de polietilenos de más de 3 millones y medio de toneladas año. Entonces, mismo esta ampliación no solo permite reducir el déficit de la balanza comercial del país en la cadena de polietilenos, como todavía en algún momento futuro se permitiría incluso pensar en nuevas inversiones, nuevos complejos, ¿no? Perfectísimo. Mira, y sabemos que este cafecito es para platicarle a la gente también que no está muy acostumbrada a veces al sector energético. Escucha la palabra polietileno y a veces no se imagina que lo tienen todos lados en su casa. ¿Qué les puedes decir? ¿Dónde pueden encontrar esto? Sí, el polietileno es el plástico, el materia prima plástica de mayor aplicación en el mundo, ¿no? El polietileno está en la bolsita del supermercado, está en el frasquito de shampoo, está en la tapita de la botella de agua mineral, está en las bolsas de productos agrícolas, ¿no? Está en los envoltorios de los pallets, está en los juguetes de crianzas. Entonces, el polietileno es utilizado en todo tipo de aplicación del día a día de nuestras vidas. Incluso en estas tuberías que luego les dicen PVC, ¿no? Bueno, existen las tuberías de PVC, pero existen muchas otras
que son de polietileno de alta densidad, sea para trabajo de agua, alcantarillado, etcétera, como también tuberías de fibras ópticas, ¿no? Y tuberías de transporte de gas, ¿no? Existe un conjunto de tuberías de polietileno de alta densidad que sirven para la distribución de gas en las ciudades, etcétera. Qué interesante. Y sin duda, y como decías, no podemos separar el hecho de que el etano finalmente lo obtenemos o está muy asociado de la exploración y producción de gas natural. Totalmente. Ahí sí hubo un impacto al principios de año, ¿no? La guerra Totalmente. de Ucrania, toda esta situación que llevó a inestabilidad y pasó de $3 millón de BTU el gas natural a 9, 6, estuvo donde sea, oscilando, ¿no? ¿no? Pero bueno, para ustedes, ¿qué impacto tuvo esto? No, para nosotros está teniendo un impacto. Yo creo que la guerra de Ucrania está teniendo dos impactos en el mundo. Un impacto que es el impacto de, uno, el encarecimiento de productos energéticos, ¿no? Esto me lleva a preguntarte, ¿hay planes o más bien cuáles serían los planes para Braskem Idesa en el futuro en el país? Y considerando que Terminal Química Puerto México y Etileno 21 son dos de los proyectos más importantes en la industria petroquímica del país en las últimas décadas. Exacto. Entonces, el plan más inmediato, más de corto plazo, poner la terminal de pie. La terminal, si algunos de nuestros lectores de energía debate que están ahí muy involucrados en el área energética, saben lo que es una terminal de LNG. Entonces, la terminal química es casi idéntico a una terminal de LNG. Entonces, es toda una instalación criogénica, tanques grandes, el sistema de recibir navíos, etcétera, y después de despachar productos. Entonces, es una terminal de LNG en una dimensión menor. Pero esa dimensión menor no es poca cosa. Es una inversión de $450 millones. Entonces, esa inversión es una inversión muy importante. Va a llevar 2 años y medio para terminar la construcción. Ya estamos bastante avanzados, ya estamos al nivel de 80% de la ingeniería realizada y unos 6% de la construcción. Vamos a compartir contigo, Paul, unas fotos de la obra, de la movimentación de tierra, de las grúas, etc. Estamos en una etapa ya de construcción física real, en andamiento, y echando todas las ganas para terminar este proyecto hasta el final de 24. Entonces, en corto y mediano plazo, los planes de Terminal Química y de BI, que es accionista, controlador de Terminal Química, es de poner esta planta en marcha para poder complementar la producción de etano nacional y poder operar a plena carga. Y a mediano plazo, yo diría en un plazo de más 5 años o 6, sí, y ahí ya tener con la terminal instalada y con el suministro de materias primas garantizado, pensar en la expansión de Braskem Idesa para poder aumentar su producción. Asociada a la terminal vienen otras cosas. Para hacer ese ciclo, ese flujo logístico, encargamos 2 buques de $100 millones cada. Es decir, Braskem Idesa encargó 2 buques y yo ya soy terminal. Entonces, quiere decir, además de la inversión de $450 millones en la terminal, otras inversiones en paralelo ocurren para hacer la logística del transporte del etano criogénico de Estados Unidos hacia México, que implica, por ejemplo, construir 2 buques especializados. Están en inicio de construcción en China y también deben estar entregándose esos buques al final de 24. Hoy trabajamos con algunos otros buques del mercado, pero ahí serán buques dedicados a este flujo entre México y Estados Unidos. Muy interesante los temas y no sé si tengas por ahí el dato y creo que sería muy interesante saber cuánto personal o cuántos trabajadores nuevos se está generando. Sin duda. Durante la obra vamos a generar entre 1.500, 1.800 empleos, pero son empleos temporales. Como cualquier grande obra, tiene una movimentación grande de personas. Pero después, la terminal tiene una estructura de cerca de 80 empleos directos, unos 100, 110 incluyendo los indirectos,
y que son 100 empleos, 100, 110 empleos permanentes de calidad, son operadores especializados, entrenados. El operador de una terminal criogénica es como un operador petroquímico, ¿no? Tiene que tener mucha capacitación, entrenamiento, porque maneja equipamientos muy sofisticados, ¿no? Oye, ¿y qué viene hacia adelante en términos de sustentabilidad, descarbonización, impactos ambientales, sociales? ¿Qué viene hacia adelante en estos aspectos? Perfecto. Yo diría que el principal tema de la agenda de la industria petroquímica es el desecho de los productos petroquímicos, ¿no? Aguas abajo. Entonces, las industrias están trabajando muy fuertemente, y Braskem Idesa en ese aspecto es un líder aquí en el país, en, de un lado, programas de reciclaje, ¿no? Incentivar, educar, trabajar con los gobiernos locales en programas que aumentan el reciclaje del plástico. Porque el plástico, yo te diría, el polietileno es 100% reciclable, ¿no? Así como el aluminio, el vidrio, el papel, ¿no? La madera. Hay otros plásticos que 98% puede ser reciclado, 97%. Los plásticos en general son totalmente reciclables, pero si los plásticos son mal desechados, ¿no? La disposición final de ellos sí causan los problemas. Se caen en los ríos, en las calles, tapan los alcantarillados y por ahí va, ¿no? Entonces, hay un lado todo de educación, pero también hay un lado de inversión de las ciudades, de las municipalidades en sistemas de colecta selectiva sería el ideal, pero mismo que cuando no hay colecta selectiva en el hogar, se hace la separación y el reciclado en los grandes basureros de disposición. Entonces estamos trabajando muy fuerte con empresas de reciclaje y muy fuerte con las instituciones públicas en el tema de la educación, ¿no? Hace muchos años, Braskem Idesa, desde que inició, tiene un programa que se llama Plastimagen, tiene eventos. Empezó en Nanchital, que es donde está el complejo Braskem Idesa, después se expandió para Ciudad de México, Guadalajara, que son eventos donde nosotros hacemos 1 o 2 veces al año, donde intercambiamos plásticos recogidos por la población o bienes de canasta básica. En el caso de Ciudad de México, hemos hecho con la UNAM, con los estudiantes, y los intercambiamos por libros, por objetos de batas para el laboratorio, objetos, ¿no?, que apoyen su educación, etc. Entonces, pero el fundamental, y en esos eventos hemos recogido a veces 80, 100 toneladas de plásticos en 3, 5 días. Pero más importante que el volumen que se recoge y que se destina a la correcta reciclaje es la educación. Son eventos esencialmente educativos que enseñan a la gente a separar el polietileno del PVC, del polipropileno, del poliestireno. Todos ellos, cuando bien reciclados, pueden tener un post-uso. Entonces, la agenda de las empresas petroquímicas está fuertemente amarrada al tema de reciclaje. Además de la reciclaje mecánica, ¿no?, donde el plástico después se mezcla con otros plásticos, se procesa y produce otros productos, existe también la producción de resinas ya con contenido de reciclado. Entonces, nosotros, como Braskem Idesa, fue la primera petroquímica a tener, la primera de polietileno, porque existe en la área de PET ya algunas iniciativas muy buenas de reciclaje de PET y de producción de la resina de PET para usar nuevamente, ¿no? Pero en caso de polietileno, fuimos la primera empresa a hacerlo. Nos asociamos con una empresa de reciclaje y estamos produciendo un conjunto de resinas que tienen 30 hasta 50% de contenido reciclado. Entonces, el procesador de plástico compra el pellets de plástico para hacer de nuevo productos diversos, pero ya no es la resina virgen que salió del hidrocarburo, pero una resina que tiene
una cantidad relevante de material reciclado. Entonces, esa es otra línea de no solo de incentivar el buen uso, etcétera, pero también de crear productos con contenido reciclado. Y después tiene una otra línea toda, porque todos esos procesos de petróleo, petroquímicos, etcétera, son intensivos en energía, tienen generación de CO2, etcétera. Y entonces son proyectos que llamamos de descarbonización, ¿no? Los proyectos de descarbonización que están en todo el mundo también en la agenda, en una fase tal vez muy incipiente, porque requieren desarrollos de tecnologías, requieren inversiones capital intensivas, etcétera. Pero también tenemos metas y objetivos de reducir la huella de carbono de nuestras empresas. Por ejemplo, en el caso de Braskem Idesa, incluso hace un año hizo una operación de financiamiento, emitió unos bonds con metas de sustentabilidad. El primer bond con metas de sustentabilidad de industria petroquímica en el país, el primer y el más grande, fue hecho por Braskem Idesa hace un año y medio atrás, 1.2 billones de dólares, y de que tiene también algunas metas de sustentabilidad. Si no se cumplen, aumenta el costo financiero. Entonces, tenemos metas de sustentabilidad para 2025, de reducción de 15% de nuestra huella de CO2, y para 30, y después de ser hasta lo que llamamos de net zero en 2050, en donde net zero se entiende que el balance de carbono de la empresa sea cero, no esté emitiendo más carbono a la atmósfera de lo que usa en sus procesos, ¿no? Oye, ¿y hay algún plan de incorporar energías renovables? No, sin duda. Parte de estos proyectos de descarbonización pasan por sustituir fuentes energéticos de materiales fósiles por fuentes energéticas renovables. Bueno, si tienes energía eléctrica de una fuente fósil, hay proyectos de transformar esa energía de fuente renovable, ¿no? Eólica, solar, hidráulica, hídrica o lo que sea, ¿no? Hay otros proyectos de generación de hidrógeno y utilización de hidrógeno como combustible. Entonces, generar hidrógeno a partir de una fuente renovable y utilizar hidrógeno en sustitución a combustible fósil. Entonces, todo eso está en la agenda. Hay muchos proyectos que tienen que ver con eficiencia de los procesos y todos requieren inversión de capital muy elevada. Pero no deja de ser obligación y estar en la agenda de las empresas, ¿no? Y en la palabra ESG, ¿no? Environmental and Social Governance, también el lado social es esencial. Desde que inició el proyecto Etileno 21, en 2010, cuando fue constituida la empresa, iniciaron los trabajos allá en la zona de Coatzacoalcos y Nanchital, y también en el de Terminal Química Puerto México. Existe toda una área de responsabilidad social de las empresas, y que no solo durante el proyecto, pero después que entran en operación, de hacer una serie enorme de actividades con las comunidades. Nosotros privilegiamos trabajar con la comunidad del entorno de nuestras plantas, privilegiamos las actividades que tengan un contenido educativo para dar más capacitación a las personas, a jóvenes, a adultos. Incluso en BI nosotros ayudamos a constituir algunas cooperativas productivas con las mujeres de la localidad. Incluso nuestros uniformes allá en la fábrica son hechos por la cooperativa de mujeres que ayudan. Las mujeres hacen los uniformes. Sí, inicia por un proceso de educar, dar cursos de costurera, ayudar a financiar las máquinas de costura, ayudar a crear una microempresa con contabilidad, con esto, para también tener una empresa formal. Ahora, durante la pandemia, fuimos en nuestra región ahí de Coatzacoalcos, la empresa que con mayor cantidad de actividades de apoyo a los hospitales, a los médicos, a los puestos de salud de los municipios, con alcohol gel, con máscaras, con no sé qué. Incluso la cooperativa de costureras en ese momento de la pandemia se transformó en una cooperativa que lo que más producía eran máscaras. Wow. ¿No? También
costuraban máscaras para protección. En fin, entonces, dentro de nuestras empresas, tanto Braskem Idesa cuanto Terminal Química, que es un proyecto en construcción, la responsabilidad social es parte esencial de nuestra agenda como empresarios. Qué tema tan importante ver los impactos, ¿no? En las comunidades también. Y te iba a preguntar no sé si lo voy a decir correctamente, pero de los avances de la iniciativa BNew o WeNew. Exacto, es el We New, ¿no? Entonces son una cadena, un conjunto de productos que son productos con base reciclado. Entonces tenemos desde los polietilenos que tienen un cierto porcentaje de resina reciclada, diferente de la resina virgen que sale del complejo petroquímico. Esa es una línea de productos. Tiene otra línea de productos que no estamos produciendo en México, pero sí estamos comercializando en México, que son polietilenos producidos con materia prima renovable, alcohol que viene de la caña de azúcar. Wow. Entonces, tenemos una unidad muy grande en Brasil del grupo Braskem. Ahí ya no es Braskem Idesa, es nuestro accionista principal, grupo Braskem, que produce más de 200,000 toneladas al año de polietilenos a partir de alcohol de la caña de azúcar, y está ahora desarrollando nuevos proyectos de inversión, tanto para expansión en Brasil, cuanto para una planta nueva. La próxima está apuntada para Tailandia, si no estoy equivocado. Y hemos siempre pensado de quién sabe puede ser una línea de crecimiento aquí en México. Pero eso depende también de desarrollo de la industria de caña de azúcar y otras cosas. Quiere decir, es buscar desarrollar productos petroquímicos a partir de materias primas renovables como caña, como otros productos agrícolas, ¿no? Leandro, pues como todo, estamos llegando al final, pero no me quisiera despedir porque creo que es un tema que nos invita a pensar en el futuro. Si nos quisieras regalar una reflexión final a quien nos escucha respecto a la petroquímica y hacia el futuro, y esa manera también como de cerrarte esta entrevista. Mira, yo veo así. La petroquímica está en nuestra vida, en todos los productos, como decimos, y es el uso más noble para la molécula de hidrocarburo. Entonces, el hidrocarburo, cuando lo quemamos en el coche o lo quemamos como combustible, es un uso muy importante, pero ya sabemos, estamos desarrollando coches eléctricos, están desarrollando aviones eléctricos, ¿no? Los barcos están empezando a desarrollar, y ya tenemos algunos que operan con combustible del propio gas. Incluso nuestros barcos de etano son bicombustibles, pueden andar con óleo combustible marítimo, pero con el propio etano como combustible para sus motores. Wow. Entonces, pero cuando tú transformas un gas que vale, dar un número, $100 por tonelada para quemarlo, o $300 tonelada, gas natural, o 300, o una molécula de etano, pero en lugar de quemarlo, lo transformas en un producto que vale $1,000 por tonelada, $1,500 por tonelada, $3,000 por tonelada, tú estás agregando valor a la economía, ¿no? Esa diferencia de valor son empleos, son impuestos, construcción, y por ahí va. Entonces, yo diría que la petroquímica es la forma más eficiente de valorar los hidrocarburos y dar más condición de productos que hacen bien a la vida humana. Pues amigos, Cleantro Leite, director general de Terminal Química Puerto México. Y muchas gracias, Leandro, por la oportunidad, el tiempo, y creo que nos llevamos muy buenos aprendizajes. Muchas gracias. Muchas gracias, Paul.